Quiero compartir algo muy sencillo, muy breve, en donde quisiera que puedan buscar en sus Biblias, que podamos leer Mateo capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Un relato muy conocido. Me parece que me confundí, que es Marcos. Ahí, lo anoté mal, en realidad es Mateo 16, unos capítulos más. En donde dice lo siguiente en el versículo 13. Voy a leer del 13 al 16, unos versículos muy conocidos. Dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice: bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces le preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y Pedro le dijo: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es un relato muy conocido, y quiero compartir una pregunta para, para introducirme. Es: ¿quién es Jesús para vos? Y es una gran pregunta. ¿Qué gran pregunta? Hasta a veces parece una pregunta obvia. Si estamos reuniéndonos entre cristianos, eh, parece hasta una falta de respeto preguntarte quién es Jesús. Es obvio que sabemos quién es Jesús. Pero no es tan obvia como nos parece. Algunos dicen Jesús es mi vida, otros dicen Jesús es todo, no puedo vivir sin Jesús, amo a Jesús más que a mi vida, y tantas frases, y puedo seguir la lista. Pero esto no responde en realidad a la gran pregunta: ¿quién es Jesús para vos? Hay un mensaje muy emotivo del pastor que vamos a volver a reproducir el día viernes, que es titulado ¿Cuánto conoces a Jesucristo?, donde habla y describe a Jesús desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿quién es Jesús para vos? Algo que vos puedas responderte a vos mismo, responderte, por así decirlo, para adentro. Y en el relato Jesús hizo esa pregunta a los suyos, se los hizo a sus discípulos. Y la gente en ese tiempo respondía cosas como leímos recién: él es Juan el Bautista, él es Elías, él es Jeremías. En otras ocasiones, en varias ocasiones han dicho: él es un profeta. Pero esa pregunta, de pronto, alguien que convivía con Jesús dijo sobreexaltado: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Lo dijo de esa manera. ¿Puede esa respuesta ser tan sorprendente para Jesús? A Jesús le llamó mucho la atención la respuesta.
Jesús, inclusive vemos que fue una respuesta muy directa y sencilla, donde habló de un aspecto divino y profundo de Jesús. Pedro realmente contestó esa pregunta, porque fue más allá de lo que sabía. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre los discípulos y lo que ellos sabían. Pero, ¿qué dijo Pedro dentro de esa respuesta acertada, concisa e impulsiva? Que él era el Cristo, que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios y, por supuesto, ante esta respuesta, Jesús lo felicitó. Y esto es lo que leímos en este relato. Pero Jesús, a lo largo de su tiempo aquí en la tierra, tuvo situaciones que tuvo que la gente no lo ha conocido, dándose él ya a conocer. La gente, para nosotros quizás es una sorpresa de ver cómo la gente lo conocía, pero en el fondo no lo conocía. Y quiero mencionar tres ejemplos muy sencillos. Uno es en Marcos 4, capítulo 4, versículos 39 al 41. Marcos capítulo 4, versículos 39 al 41. Dice, cuando Jesús se despertó, dice, reprendió al viento y a las olas y dijo, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó, hombres ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Sus discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros, que hasta el viento y las olas le obedecen. Sus discípulos preguntando quién era ese hombre, y no fue una pregunta retórica, no es que ellos diciendo o exaltando, haciendo una pregunta exaltando a Jesús. Fue una pregunta, lo cual de sorprenderse que tenga ese dominio sobre la naturaleza. ¿Quién es ese hombre cuya autoridad eh, reprendió los vientos y las aguas y se calmaron? Realmente se lo cuestionaban. ¿Y qué clase de persona tenía tanta autoridad? Estaban con Jesús, pero no lo conocían. Ellos sabían, ellos fueron llamados por Jesús, sabían que era Jesús, pero en el fondo no lo conocían. Aterrados por la tormenta y por los vientos fuertes que parecían destruir la barca, no lograron ni identificar quién realmente era Jesús. Sabían su nombre, pero no lo conocían. Quiero leer otro relato que está en Lucas 24. Voy a leer varios versículos de Lucas 24. Y ahora, primero vimos el ejemplo de los discípulos en la barca, y ahora vamos a ver los discípulos en el camino de Maús. No sé cuántos recuerdan ese relato tan lindo. Y lo voy a leer, y dice, versículo 13, dice, ese mismo día, dos de ellos se dirigían hacia un pueblo llamado Emaús. Dos seguidores iban en camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Dice, versículo 14, al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Dice, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se le acercó y empezó a caminar con ellos. Y presta atención al versículo 16. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados, estaban cegados. Versículo 17, y él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo con tanta profundidad por el camino? Ellos se detuvieron, tenían sus ojos embargados de tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo,
¿No eres el único que ha estado en Jerusalén y no se ha enterado lo que ha pasado en estos días? Versículo 19, él les preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso que hacía y decía eh, ante Dios y ante la gente y hacía señales. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes, dice, lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Versículo 25 dice, Jesús les dijo, qué necios son, les cuesta tanto creer lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces dice, Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas explicándoles lo que las Escrituras decían acerca del mismo. Entonces, versículo 28, ya estaban cerca de Maús, 11 kilómetros caminando, ya cerca de Maús, y al final del viaje Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Y el versículo 32, saltamos al versículo 32, dice, entonces se dijeron unos al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Me gusta lo que menciona en el relato, que dice que dos discípulos tenían los ojos como tapados, y es lo que vemos. Hasta ese momento vivieron sus discípulos, vivieron tantas situaciones, y menciono algunas por mencionar. La alimentación de los 5.000, menciono una. Menciono la multiplicación del vino en la boda, en aquella boda al comienzo del ministerio de Jesús. Menciono algunas ya más distantes. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Algunas más recientes a ese momento. La muerte y el sufrimiento de Jesús. Sin embargo, no lo identificaron. No lograron verlo con sus propios ojos. Pero sí hay un detalle que me llama mucho la atención. A diferencia del primer relato, ellos se preguntaban quién era ese hombre que los vientos y las aguas manda y responden a su propia voluntad, que dice que sus corazones sabían que el que estaba hablando era el Señor. No lograban verlo con sus propios ojos, pero sentían definitivamente que era Él. Sabían, en el fondo sabía. No lo veían a Jesús, pero lo escuchaban hablar y sabían que era Jesús que estaba hablándoles. Les estaba enseñando lo que decía las Escrituras sobre lo que el Hijo del Hombre tenía que sufrir. Y por último, voy a hablar sobre el hombre ciego, el relato del hombre ciego, en Juan capítulo 9, y voy a leer desde el versículo 35 al 38. Dice, y para hacer una introducción a este relato, era un hombre ciego de nacimiento, en donde Jesús lo sanó, dice, escupiendo al piso, haciendo lodo, untando ese lodo en los ojos, y mandó a que se lave después. Dice que quedó completamente sano. Después hubo una gran polémica con los fariseos sobre quién es el que lo sanó. Pero finalmente encontramos este relato, que es el que quiero leer en el versículo 35. Dice, cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dijo el hombre, quiero creer en él. Ya lo has visto, dijo Jesús, y está hablando contigo. El versículo 38 dijo, sí, Señor, creo, le dijo, y adoró a Jesús. Este hombre ciego experimentó el poder de Dios, sin embargo no lo conocía, a diferencia de
Los discípulos que sabían que era Jesús, no lo veían como Cristo, pero sabían que era Jesús. Sabían que era un personaje que Él los llamó a dejar todo para seguirlos. Pero este hombre no sabía quién era. Sin embargo, experimentó un milagro, experimentó que puede haber, después de toda su vida que fue ciego. ¿Los milagros eran cosa de todos los días? No, no eran cosa de todos los días. Pero este hombre recibió ese milagro. Sin embargo, el mayor milagro estaba por venir, que era conocer al Hacedor de prodigios, al Cristo, al Hijo de Dios, y así sucedió. Jesús lo confrontó con él mismo directamente, fue al grano, lo confrontó si creía en él, sabiendo que él no sabía quién era. Sin embargo, él se presentó como el Hijo de Dios. Y este hombre, ¿cómo reaccionó? Y se lo adoró. Como conclusión, vemos tres situaciones donde los personajes no conocieron a Jesús. Dos de ellos eran sus propios discípulos. Y uno de ellos, este hombre ciego. Pero no lo conocían, sus discípulos conocían a Jesús, pero no conocían la faceta de Cristo. Cristo es el Mesías. No lo conocían a Jesús en profundidad. Miren qué sorprendido y cómo felicitó Jesús a Pedro cuando le dijo que vos sos el Cristo. Un conocimiento tan superficial tenían que no lograban como verlo como el Mesías, como el enviado de Dios, como el Salvador. No lograban verlo como el verbo de Dios, no lograban verlo. Lo tenían al lado y no lo lograban ver. ¿Y cuánto nos pasa hoy en día a nosotros esto? Conocemos tanto de Jesús, de sus palabras, de sus promesas, pero no lo conocemos con esa profundidad que realmente nos lleva a amarlo. Y esto que les pasó a sus discípulos es lo que nos pasa a nosotros. Algo que nos deja en claro el relato inicial es que Jesús le dijo a Pedro cuando manifestó que él era el Mesías, que lo que dijo fue una revelación. Y yo quiero que repitas esta palabra que es clave en este tiempo noviembre de 2020, que es revelación. Que digas conmigo, revelación. Es una palabra clave para nosotros hoy. El Padre le reveló a Pedro quién era. El conocimiento de Jesús no es intelectual ni religioso, nace de una revelación. Por eso es que Jesús, más allá de la felicitación, explicó lo que dijo Pedro. Lo que dijo Pedro no nació de su intelecto, de su conocimiento, no nació del contacto diario, nació de una revelación. Y toda revelación nace de alguien que busca que algo le sea revelado. Toda revelación nace de alguien que busca que algo le sea revelado. Como un hombre de noche, con la luz cortada, imaginándonos, buscando su llavero con una linterna. Ese hombre busca algo. No sabe dónde lo dejó, pero lo único que tiene es una linterna y oscuridad. Y ese hombre está buscando que se revele la ubicación de ese llavero. Y a Jesús no se lo busca solo con oración ni leyendo sus enseñanzas. Al Señor se lo conoce realmente, o mejor dicho, mediante la motivación del interesado en que el Padre se lo revele. A Jesús se lo conoce de un corazón que nace un clamor querer conocerlo. Y me remito a las palabras de Job, que él era un hombre justo, un hombre que era fiel a Dios. Sin embargo, en Job capítulo 42, versículo 10 dice,
de oídas, dice, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y era un hombre justo, un hombre agradable a los ojos de Dios. Pero de oídas, todo lo que había aprendido era fruto de su intelecto o de su conocimiento, del conocimiento popular, de las escrituras que él tenía en ese momento, vaya a saber qué. Él le llama de oídas, de algo que escuchó y que y de pronto dice, ahora me doy cuenta cómo son las cosas. Como esos hombres en Emaús, yendo camino de Emaús, que decía, no ardía mi corazón cuando escuchaba a Jesús hablar. No sabían que era Jesús, pero algo pasaba adentro cuando él hablaba. Por lo menos, gracias a Dios, algo pasaba adentro. Peor sería que no pase nada, pero ellos sentían ese fuego adentro que les consumía, que sabían que era Jesús, o suponían, o no se arriesgaban a decir que era Jesús el que estaba hablándoles. Jesús conocía y era fiel, perdón, Job conocía y le era fiel a Dios, pero por la experiencia de terceros. Y de terceros no solamente de otro que le diga, sino de terceros es como dije, del conocimiento intelectual. Vaya a saber, Job es uno de los patriarcas más antiguos. Vaya a saber cómo conoció a Dios, pero era justo. Sin embargo, todo lo que conocía era de oídas, y llegó un momento que sus propios ojos lo vieron. Hasta que llegó un momento que puedo decir, pero ahora, recién ahora, mis ojos te ven. En un tiempo de tanta información, de tanto pesimismo, donde el diablo ataca tanto la mente, nunca el diablo atacó tanto la mente de las personas como en este tiempo. Nunca. La cantidad de personas que eh, pasando situaciones psíquicas, psicológicas, psiquiátricas, o el que tiene falta de descanso, o el que tiene ansiedad, el que tiene depresión, el que tiene angustia. Nunca hemos visto un ataque mental tan grande del diablo contra la gente como en este tiempo. Quizás es una novedad si encerrás a un pueblo durante 7 meses. Es de esperar que pase esto. Es de esperar que la gente se enloquezca. Como he dicho en otras oportunidades, los índices de suicidio en este tiempo son altísimos. El diablo busca quebrar a la persona y es fácil de quebrarla a la persona. No la hagas dormir durante una semana, vas a ver cómo la quebrás como una ramita. ¿Cuánta gente no puede descansar en las noches? ¿Cuánta gente no puede concentrarse? ¿Cuánta gente está sufriendo? Pero nuestra solución es conocer a Jesús profundamente. Pero hay un problema. Lo que conociste de Jesús ayer ya es obsoleto. Y es un poco lo que a ellos les pasaba. Lo que sabían de Jesús hasta ese momento era poco, era obsoleto. Todo lo que hemos acumulado de conocimiento de Jesús hasta hoy ya tiene fecha, ya venció. Hoy clama al Padre y pedile, revélame a Jesús. Hoy tenemos que pedir esa revelación. Hay un versículo muy conocido que todos sabemos, que prácticamente lo sabemos de memoria. En Apocalipsis 3:20 dice, mirá, yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, dice, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Jesús es el único al que cuando querés conocer es el que se te presenta.
Normalmente uno busca al que quiere conocer. Uno quiere hacerse amigo de alguien y uno se acerca a esa persona. Sin embargo, Jesús es el que cuando vos estás interesado en acercarse, en conocerlo, en tener una relación, es el que se acerca a la puerta de tu casa, a la puerta de tu espíritu, te golpea y te dice, acá estoy, como un delivery, por así decirlo. Se acerca, viene, no es solo nosotros ir. Por eso hablamos de revelación. Y nosotros nos decimos, Jesús, quiero conocerte nomás. Lo que decimos es, Señor, revélame a Cristo. Quiero conocerlo más allá del conocimiento que tuve hasta ahora. Hasta ahora fue bueno, pero hoy necesito conocerlo. Lo que necesitas es conocer a Jesús, es conocer más a Jesús, pero tiene que ser revelado. A Jesús se lo conoce por revelación y no se lo conoce tanto por una cuestión intelectual. Por eso acá nadie se jacta de ser, yo conozco más o menos a Jesús. En realidad es hasta donde nuestro sentido de revelación avanzó. Cuanto más pedimos revelación y más clamamos por revelación, más conocemos. Cuanto menos nos interesa la revelación, por más que aprendamos mucho, que nos aprendamos los versículos de memoria, por más que hagamos tantas, pero tantas cosas que eh, están escritas, como diciendo, yo lo conozco, si no te es revelado, Jesús, no sirve de nada. Todo lo que conoces de Jesús caducó hace un momento. Falta conocerlo de nuevo hoy. Y falta, y que nuestro clamor sea, revélame a Jesús. Padre, revélame a Jesús. Yo te pido que cierres tus ojos y que